Durante la Edad Media y la Edad Moderna, en Europa, los gobiernos se organizaban en torno a reinos, a monarquías. O sea que había un rey que era un soberano poderoso y ese rey iba a dejar, cuando muera, un heredero y se instituían las dinastías que vendrían a ser como las familias de los grupos que detentaban el poder. En España, desde la Edad Media hasta el día de hoy, solo hubo 3 dinastías. Al principio estuvieron los Trastámara, al momento de la conquista había la de los Austrias, o también conocido Habsburgo, pero en 1700 llega la tercera dinastía, tercera y última, porque duró desde el 1700 hasta el día de hoy. Saben que en España los reyes tienen una función tradicional, pero que no están al mando como antes en los gobiernos. Bien, nosotros tenemos que entender que si bien los Austrias estuvieron en el momento de la conquista, en todos los años que duró el virreinato y la etapa América colonizada, digamos, nunca un rey pisó territorio americano. Los Borbones, para situarlos en contexto, pertenecían a un grupo que seguía las ideas del despotismo ilustrados. Y ellos creían que España podía volver a ser ese centro poderoso que era antes. Y pensaban también que la mejor forma de obtener ese renacer de España debía ser a través de una mayor centralización del poder. Y para lograr ese objetivo que tenían, que era hacer resurgir a España, van a encarar una serie de medidas que, como ya vimos, no van a dar el resultado esperado. Bueno, nosotros sabemos que los Borbones, que eran absolutistas, querían centralizar el poder, querían unificar de alguna forma y aumentar los impuestos, y para lograr esos objetivos y que España vuelva a ser esa nación brillante y gloriosa de años atrás, va a establecer esta dinastía una serie de reformas. Estas reformas se fueron aplicando desde 1700 hasta 1810, cuando sucede la Revolución de Mayo. Para entender estas reformas, tenemos que dividirlas según los tipos. Primero, tenemos las reformas administrativas. Estas reformas van a dar como resultado la creación de 2 virreinatos, uno de los cuales fue en 1776 el virreinato del Río de la Plata, del cual Argentina formaba parte. Luego tenemos que tener en cuenta reformas económicas que tenía que ver con la forma que tenía España de mandar artículos y que se desalentó la producción local. Eso hizo que muchos criollos pierdan sus principales ingresos, muchos comerciantes, muchos intermediarios. Además, relacionando reformas económicas y administrativas, los criollos que habían conseguido algún tipo de ascenso político o económico se van a ver desplazados porque estas 2 reformas implicaban que esos lugares de poder donde estaban los criollos sean ocupados por españoles afines y de confianza de la corona para también de alguna forma controlar más. Entonces los criollos fueron desplazados no solo política, económica, sino también administrativamente, ya que se impuso una nueva burocracia leal a la corona española.
Luego tenemos que ver que también hubo reformas religiosas. ¿Qué significa esto? Que durante los años donde los Austrias habían estado en el poder, se había desarrollado la Compañía de Jesús, conocidos como los jesuitas, y que este grupo había conseguido muchísimo poder económico, político, y además los jesuitas le deben obediencia leal al Papa, y eso de alguna forma competía con una idea de regalismo que tenían los españoles, donde el poder central no solo era del rey, sino que también se va a rendir únicamente obediencia. Por último, y no menos importante, esta corona, estos reyes, iniciaron otro tipo de reformas, las reformas militares. Establecieron fuertes y fortines en zonas donde había fronteras con grupos aborígenes no sometidos. También de alguna forma se fue alentando y reorganizando, fortaleciendo el sistema de milicias mediante el cual los vecinos iban a estar obligados a defender el territorio. Poner en marcha estas reformas supusieron un cambio grandísimo en todo lo que es el ordenamiento social y económico de las colonias. Estas reformas beneficiaban exclusivamente a España y generaron muchísimo malestar en lo que son las colonias. En lo económico, por ejemplo, las consecuencias fueron terribles para todo lo que era la producción artesanal local. Entonces muchos comerciantes criollos se tuvieron que retirar de la actividad. A la vez generó un reordenamiento económico porque comenzaron a desarrollarse actividades de exportación en zonas que antes eran marginadas. A la vez también, como había nuevos funcionarios que venían de España, estos nuevos funcionarios estaban en constante tensión y choque con los grupos criollos más poderosos, porque era el grupo de criollos poderosos los que habían logrado anteriormente tener un poquito de autonomía en los asuntos del gobierno local. Entonces, esto generó que cada vez sean más los conflictos entre estos dos grupos. Las reformas borbónicas generaron muchísimas también protestas y reclamos. Dentro del plan de reformas dijimos que se aumentaban impuestos y se creaban nuevos impuestos. Esto y que los nuevos funcionarios europeos, españoles, maltrataban, sometían a los indígenas, generaron grandes movimientos de protestas que venían desde el sur de Perú llegaron hasta Argentina. Esto sucedió en 1780 y era una insurrección, un levantamiento que estaba comandado por quien vemos en pantalla, José Gabriel Condorcanqui, que en realidad pasó a la historia como Tupac Amaru II. Él era descendiente de los incas y en un principio él y todos sus seguidores manifestaron estar de acuerdo, ser leales al rey, pero cada vez se hacía más radical, más fuerte, más revolucionario el movimiento y terminaron pidiendo la independencia de las colonias. Y también, al ser descendiente de inca, al pertenecer a una clase acomodada de indígena, querían que de alguna forma se restablezca el imperio incaico. Este reclamo y que ejecutaron a un funcionario español importante hizo que los rebeldes vayan perdiendo batallas, fueron derrotados varias veces y Tupac Amaru terminó ejecutado. En un principio lo quisieron descuartizar en una plaza, pero tuvieron que matarlo de otra forma y comenzó un proceso de represión de gran alcance.